Mi nombre es Soledad Gutiérrez, soy comisaria jefe de TVA 21 y también responsable de contenidos del Stage, la plataforma digital en la que albergamos esta conversación hoy, en la que nos desplazamos a la región de Petorca, en Chile, para hablar con Marcela Escobar Ugarte y Raquel González Espinosa. Es una conversación que para nosotras tiene mucho sentido y que parte del deseo de celebrar el Día de la Mujer Rural, que se celebró el día 15 de octubre y que durante esta semana vamos a ir posteando una serie de charlas en las que hablamos sobre temas que son fundamentales para la supervivencia en el mundo rural, como son la sanidad, como es el acceso al agua, del que vamos a hablar hoy con Raquel y Marcela, desde una región, la de Petorca, en Chile, que está muy afectada por la extracción y por las agroindustrias de la producción del aguacate, que les lleva a vivir en una situación extrema, ¿no? La aridez extrema en su cotidiano, y porque creemos también que es importante dar continuidad a conversaciones que se han iniciado hace un tiempo asociadas a proyectos que ya se han presentado en el Stage. En este caso, con Marcela y con Raquel estuvimos trabajando el año pasado, el otoño anterior, en un proyecto que también está disponible en la plataforma, un proyecto de la artista también chilena Patricia Domínguez, en la que ya nos acercó a la problemática del agua en la región de Petorca. Esta conversación tiene sentido un año después porque han cambiado muchas cosas. Chile está viviendo un proceso ilusionante, un proceso constituyente, en el que muchas de las personas que forman parte de Modatima, que es la asociación que en cierta manera Modatima es la Asociación por las Aguas y los Territorios, de la que forman parte ambas, en una de las secciones que son las Mujeres del Agua de Modatima, una entidad muy conectada con la práctica artística, pero también con la realidad de la lucha diaria, ¿no? del sobrevivir en la zona. Y hablaba antes con Marcela y con Raquel y les preguntaba que muchas veces cuando hacemos una biografía o hacemos una presentación siempre elegimos como esa cosa encapsulada que está ya escrita y que se reproduce de esquina a esquina, pero les preguntaba a Marcela, ¿tú cómo te definirías? Y me ha dicho una cosa que me ha resultado muy bonito, ¿no? Como en este minuto de la vida, y es cierto porque hoy, ahora y aquí estamos hablando sobre Petorca, sobre el agua, sobre la práctica que mezcla el arte, el activismo, pero que es un vivir diario, ¿no? Es una lucha continua. Me decía que soy campesina y yo creo que ese es uno de los grandes valores a destacar, y Raquel es la profe, ¿no? Una maestra de escuela que tiene alumnos entre 10 y 13 años, pero que combinan esa lucha con los cuidados a su familia, pero una familia entendida en un sentido extenso porque es una comunidad por la que luchan, por la que intentan defender el agua. Y entonces yo tampoco quiero extenderme mucho, pero sí que me gustaría que cada una contarais un poco cómo os relacionáis con Modatima y cómo os enfrentáis a vuestro compromiso, ¿no? Porque al final es un compromiso diario. Y simplemente como contexto me gustaría que la gente supiera que Petorca es una de las regiones de sacrificio, ¿no? Consideradas de sacrificio medioambiental por el gobierno chileno, en la que en la Constitución de 1980 reconoce la propiedad privada del agua, que es un bien es una legislación, un rango jurídico que es difícil de entender cuando pensamos que la ONU, la Organización Mundial de la Salud, lo consideran como un bien de acceso universal porque es uno de los bienes básicos para la vida, que la Organización Mundial de la Salud habla de que el mínimo diario por persona son 100 litros al día y que en la región de Petorca en muchos casos no se llega a los 50 litros de agua al día. Que cuando nosotros nos duchamos normalmente gastamos 50 litros de agua y que con ese agua tiene que vivir una persona durante todo un día, sobre todo en situaciones como la situación de la pandemia, en la que una de las grandes elementos o una de las grandes indicaciones era lávense las manos muchísimas veces. Cuando no tienes acceso al agua y el agua llega en garrafas, el agua llega porque
hay alguien que compra o que a través de donaciones particulares es como llega el agua a las casas, la vida es diferente, ¿no? Y es una vida en un mundo que está alejado de la metrópoli, en la que el acceso también a la sanidad, como vamos a hablar en otra de las charlas, en el caso español, pero que también es muy similar, es difícil, y en el que el trabajo de personas como Marcela y Raquel es fundamental para poder garantizar que esas comunidades siguen siendo o siguen adelante. Entonces, bueno, me gustaría que comenzarais vosotras un poco explicando cómo es vuestro cotidiano y cuáles son las actividades en las que vosotras participáis desde vuestras localidades y vuestras comunidades. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la lucha por el agua acá en la provincia de Petorca, acá es el epicentro del saqueo del agua, del saqueo de la usurpación. Ya van más de 15 años y bueno, Moatima se formaliza alrededor del año 2010, ya cuando ya vemos que esto no va a parar y se ven afectadas las comunidades, pero también comentar que, bueno, yo antes era como fans de Moatima, ya participaba en una agrupación artística y seguíamos a Moatima. Por ejemplo, Moatima tenía una marcha en Valparaíso, íbamos desde acá a La Ligua, nos movilizábamos todos hacia Valparaíso. Había marcha donde estaba Moatima, por ejemplo, en Concepción, todos a Concepción. En Temuco, todos a Temuco. En Santiago, todos a Santiago. Entonces, parte así como siempre relacionado con el tema artístico y relevando el rol que cumple, porque yo también como profesora, para mí es muy importante el desarrollo de las comunidades. Si las comunidades están bien, yo tengo niños sanos, tengo niños contentos, niños y niñas. Entonces, desde ahí partimos hace muchísimo tiempo y luego ya decidió militar por la causa del agua, como decimos nosotros. Y acá nos quedamos, ya llevamos harto tiempo. Cuando llego a trabajar a la Escuela Rural Puyay, con Marcela nos conocimos y yo creo que entre profesora y apoderada jamás pensamos que íbamos a realizar lazos tan bonitos. Después ya va a contar algunas anécdotas tal vez. Y empezamos a darnos cuenta que teníamos muchas cosas afines, muchas afinidades, compartíamos muchos objetivos comunes y todos los desacuerdos quedaron de lado y empezamos a trabajar juntas. Entonces, y como ella actriz, estando ahí mismo, tenía una impronta muy bonita, Marcela, empecé a convidarla, Marcela, hagamos esto, Marcela, hagamos esto otro, y se ha ido sumando Marcela dentro de sus tiempos, porque además es una mujer que está muy ocupada todo el día, porque hace muchas cosas también, y hemos participado de una variedad de cosas, y nuestro como primera consolidación desde netamente Modatima, porque nosotros hacemos muchas cosas desde la escuela, desde la comunidad, fueron las Vivas del Agua, junto a Mujeres Modatima, que también es la otra ala de Modatima. Entonces, por ahí partimos, por ahí nos iniciamos en una obra que justamente fue sacada del libro de Rodrigo Mundaca, que es nuestro vocero, quien recibió el premio en Nuremberg, la privatización del agua. Sacamos textos de ahí, porque eso no es literatura, eso es la realidad, una literatura bastante real. Sacamos texto y cada uno lo acomodó a como era mejor su personaje, y fue una creación colectiva y que fue muy bonita. Y ahí Marcela estuvo junto a nosotros desde esta lucha por el agua, y con mayor razón porque ella estaba levantando una lucha muy importante en la comunidad de Puyahí, que era relevar la agricultura familiar campesina, donde a veces las instituciones son bastante lentas, por decirlo así, bastante burocráticas, y Marcela empieza a motivar a la gente de la comunidad para que pueda vender sus productos, porque también a raíz del agua y de la falta de agua, estuvo muy bajo el tema de agricultura, tenemos una minera instalada también en Puyahí. Entonces Marcela, que es bien movida, empieza con varias cosas. Y también ella tiene sus muchas virtudes en torno al agua, porque además, como decía ella, se vino a Puyalli, es campesina, trabaja la tierra. Había una foto muy bonita que quise descargarle y no pude ayer, donde ella sale sembrando, sale cosechando papa, y es una también justamente
una agricultura familiar. Entonces, si no tenemos agua, no pueden producir sus alimentos para vender también, que es parte, ¿cierto?, de la subsistencia nuestra. Y con una feria muy bonita que se pone al frente de la escuela de Puyalli casi. Y como decía, llevamos bastante tiempo leyendo, estudiando, aprendiendo también, porque para poder fortalecer más, nosotros debemos saber, debemos conocer ciertas, ¿cómo decirlo? La figura legal, por ejemplo, como hoy día tenemos mucha esperanza en la Constitución, ya que el Código de Agua fue consagrado en dictadura y lo que se requiere es derogar el artículo 19, numeral 24, que es la que privatiza las aguas y permite que el agua se venda, se arriende, sea, si bien en un apartado dice que es un bien privado, o sea, un bien público, pero además es un bien privado, donde otorgó derechos gratuitos y de manera perpetua a grandes empresarios que hoy día cuando se ha conversado el tema del agua, ellos dicen que los venden a precio mercado. O sea, no podemos comparar gente que genera recursos, muchos recursos, con pequeños campesinos o las comunidades que viven de la agricultura. Así es que ahí hemos ido aprendiendo y apropiándonos de hartos temas. Ahora la Marcela ahí puede complementar desde su parte, su visión. Yo, al igual que Raquel, eh, empecé a escuchar de Modatima y, y Modatima es un movimiento que se arma y que tiene como su sede, así como la gente, como en La Ligua y en Petorca, en Cabildo. Y yo vivo en Puyay, que es una localidad que está a unos 20 minutos de La Ligua. Pero por las noticias y por los murales y por todo lo que estaba provocando Modatima, a mí me empezó a llamar la atención, pero no tenía una cercanía con ellos. Eh, y entonces conozco a Raquel. Raquel es profesora de mi hija en la escuela, fue profesora de mi hijo también, y a través de ella, un día Raquel me dice: Marcela, ¿sabes qué? Estamos armando las Viudas del Agua, que es como la parte de mujeres modatimas, la parte artística, y no sé si tú quisieras participar con nosotros, queremos hacer una obra por el tema del agua. Y entonces ahí yo dije al tiro que ya. Para mí era súper complicado porque los ensayos se hacían en La Ligua, en un horario que era en la tarde, y donde yo vivo cuesta mucho, no hay locomoción, yo en ese minuto no tenía vehículo y no hay mucha locomoción. Entonces, de repente tenía que irme como a Deo, que me llevaran, o para volverme también. Entonces, pero lo hacía, y más encima iba con mi hija, porque a mí mi hija era más pequeña, y igual me interesaba que ella empezara a relacionarse con este tema, porque es algo que la afecta directamente, al ser ella hija de campesinos y vivir de la agricultura familiar campesina. Y ahí hicimos una alianza con la Raquel que hasta el día de hoy no se ha roto. Yo al principio sentía que Raquel era muy pesada, muy mandona, muy, decía yo, esta vieja pesada, pero después empecé como a verle el lado bueno a la Raquel, el lado que nos conectaba en el fondo. Y, y ese fue mi ingreso a Modatima, por las mujeres Modatima y las Viudas del Agua, que fue nuestra primera creación. Eh, y es un tema que efectivamente a mí me afecta y afecta a mi comunidad directamente, porque somos un pueblo agrícola, y la agricultura familiar, que es la cultura de este pueblo, está muriendo porque falta agua para poder sembrar. Sin agua no hay nada. Entonces, los jóvenes se están yendo a estudiar a la ciudad, cosas que no tienen que ver con el campo, y se quedan trabajando en la ciudad. Entonces, la agricultura acá estaba muriendo porque no era no era rentable, digamos, para los jóvenes, y ellos elegían otras cosas para hacer. Entonces, mi esposo es campesino, es hijo de un inquilino del dueño de este fondo,
Y cuando fue la reforma agraria y las tierras pasaron a ser de los campesinos, de los inquilinos, mi suegro adquirió una cantidad de tierra, es una parcela, ya una parcela, que tiene unas 2 hectáreas, ¿será? No es mucho tampoco. ¿Y qué pasó con estos campesinos? Al pasar el tiempo, eh, ellos empezaron a vender estas tierras, porque eh, tenían necesidades que no, y necesitaban dinero y no tenían a qué echar mano y empezaron a vender sus tierras de a poco. Entonces dije, esta cuestión no puede ser, o sea, les costó tanto ser dueños de la tierra, es lo que aman, viven de eso, tienen la sabiduría y saben trabajar la tierra. ¿Por qué tiene que venir una persona con más dinero, comprar estas tierras y aprovecharlas para hacer casas, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la alimentación ni con la soberanía alimentaria, o hacer sus plantaciones de palto y, y sembrar todo con palto y chupar toda el agua, poca agua que tenemos y matar la agricultura familiar campesina? Entonces fue que yo me uní a Raquel y empezamos a ser activistas en el tema del agua. Hemos pasado cosas bien feas, pero sin embargo seguimos de pie y estamos aquí dando la lucha todavía. Muchas gracias. Has mencionado una cosa y yo creo que es muy importante como para seguir en el entender, ¿no? Porque muchas veces es difícil visualizar y yo creo que esa es una de las cosas a las que ayuda mucho Modatima. Yo, por ejemplo, en la página web de Modatima, cuando ves los vídeos, ¿no?, de todas las plantaciones de palto, que es aguacate, como lo llamamos aquí en España, ¿no?, ves la ocupación del terreno, ¿no? Y por un lado está el acceso a la propiedad privada, o sea, el acceso a la tierra, como hubo en un primer momento en la reforma agraria que los campesinos accedieron a la tierra, pero que luego esas tierras se fueron vendiendo pues, por procesos también de fomentar la privatización y la concentración de la tierra en grandes capitales o en grandes empresas, y luego ya la privatización de bienes naturales que hace que recursos como son el agua estén privatizados. Entonces, yo, por ejemplo, preparando la conversación, repasaba la entrevista que hicimos el año pasado con Rodrigo Mundaca, vocero mayor, ¿no?, de Modatima, portavoz principal de Modatima y también miembro, representante de Valparaíso en el proceso constituyente. Y él contaba, y que es un proceso que yo estoy segura que vosotras habéis vivido, cómo en los últimos 15 años el río Petorca o el río, o sea, están secos, ¿no? El río Ligua, sí. El río Ligua ya no tienen agua. Y cómo esos ríos, que eran lugares en los que se nadaba, que también habla mucho y que yo creo que es del humor, ¿no?, y de la alegría de una comunidad, porque al final es vivir en la aridez, es vivir luchando todos los días, y yo creo que eso es lo que es también muy importante trasladar, ¿no?, la imagen de un río que es un río abundante, que es un río que da agua a muchas comunidades campesinas, que hace posible que campesinos vivan de la tierra. De repente son comunidades que se encuentran sin su recurso principal y sin el agua. Parece un lugar común, pero no hay vida para la tierra, no hay vida para la autosuficiencia. Antes hablábamos de Marcela con los cuidados, ¿no?, también a través de las plantas, y el perder ese derecho al agua es casi un asesinato de la comunidad. No es casi, es un asesinato de la comunidad, ¿no?, porque de repente no tienes la base que sostiene. Sí, es que, claro, es eso, es matar un pueblo, matar los pueblos, matar la cultura de la gente, matar su forma de vida. Es un asesinato, ¿sí? Y lo más terrible es que esto era una muerte anunciada, ¿ya? Esto todo el mundo lo sabía. Me refiero a las autoridades y a la gente que tendría que haber hecho algo para que esto no pasara. Y por estos intereses monetarios y por el poder, digamos, la ambición de tener y tener y tener y no llenarse nunca,
no se le puso atajo. Porque claro, dicen, no, porque esto es producto del cambio climático. Sí, ok, estamos de acuerdo, en cierta parte, pero esto también dicen, no, es que es la sequía. Sí, también en cierta parte. Pero a esto se le pudo haber puesto atajo antes, si hubieran habido políticas adecuadas, ¿ya? Porque esto se veía venir. Y si a eso le sumamos el, la ambición de el tener y tener y tener de los empresarios, grandes empresarios agrícolas que hay en esta zona, y el apoyo que ellos reciben del gobierno, muchos de estos empresarios han sido ministros de Estado, por ejemplo, Pérez Lloma. Eh, entonces, eh, esto no es sequía, es saqueo. Efectivamente, en nuestra provincia, que es ahí donde se inicia el despojo del agua a las comunidades, se parte pensando que al llegar este negocio de las partes iba a ser un muy buen trabajo para la gente. Incluso la gente vende sus derechos de agua, lamentablemente, y se quedan sin agua, porque el Código de Aguas permite la división del agua del dominio de la tierra. Entonces hay gente que hoy día tiene tierra, pero no tiene agua, y hay otros que tienen la propiedad del agua, pero no tienen tierra. Entonces ahí comienza este negocio a crecer más. Y si bien el oro verde, como se le dijo a la palta o al aguacate, como dicen ustedes en algún minuto, fue depredando los cerros. Porque ya los cerros, nosotros entendemos, no son suelos agrícolas, son de pastoreo, son para otras especies, ¿cierto?, endémicas, y hoy día los vemos despojados por los monocultivos. También en la creación nueva que estamos haciendo desde Mujeres del Agua de Moatima, estamos recién gestando, y cuando empezamos a acordar de nuestros relatos, a contarnos historias, veíamos cómo se han roto los identitarios culturales de nuestra provincia, y bueno, y del país, debo decir, donde compartíamos en torno al agua. El agua convoca, el agua da alegría, dijo Soledad, efectivamente. Éramos felices cuando teníamos la posibilidad de bañarnos en el río. Mis papás se conocieron y se casaron al interior de la provincia de Petorca, en Chincolco, que en ese tiempo era una localidad bastante rural, con muy poco acceso. Íbamos todos los veranos, quesito de cabra, habían camarones en el río. Entonces se pierde ese contacto, las mismas hierbas, como hablamos, el poleo, que es una planta muy, muy rica para el té, muy beneficiosa. Ahí Marcela podría hablar de las propiedades después. Tampoco, porque al no haber agua, era una planta de mucha agua, abundancia, orilla de río, así como una ensalada muy rica que hoy día la venden de manera hidropónica, que era el berro, muy cotizado. Eso también se daba en los ríos libres, y uno iba y los sacaba, los lavaba bien. Y esto mismo nos dificulta, por ejemplo, nuestra comunidad, cuando, no sé, yo como profesora veo que hoy día se vulneran mucho los derechos de los niños, justamente con el tema pandemia, que nos azotó bastante fuerte, bueno, y a todo el mundo en el 2019, cuando decían desde el gobierno, lávense las manos tantas veces al día con agua corriendo, y nosotros tenemos acá cerquita en La Ligua, por ejemplo, una localidad que está a 10 minutos, no más de 10 minutos, que es la Quebrada del Pobre, en el sector de Valle Hermoso, que no tiene agua diariamente, que recibe agua 3 horas al día, y en ese contexto, cuando nosotros salimos a entregar agua, también rompiendo primero la barrera del miedo, ya nos organizamos como Moatima, y la campaña que se llamaba Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo. Hicimos una campaña bien tímida con los amigos, juntando recursos, y de repente esta campaña crece y nos permitió llevar agua, por ejemplo, a la localidad de la Quebrada del Pobre, en Valle Hermoso, y la gente muy tímidamente nos preguntaba, ¿nos van a cobrar? ¿Están haciendo campaña política? ¿Son algún candidato? Nosotros, si no, somos de Moatima. Y después la gente ya a la segunda repartición nos estaba esperando. Esa campaña también nos permitió llevar agua a la comuna de Petorca, que recorrimos harto Valle Hermoso, la localidad de la Quebrada del Pobre, más Valle Hermoso, y llevamos agua a la localidad del Francés y a la localidad de Palquico, que bueno, también nuestra amiga Patricia estuvo por esos lados de la provincia de Petorca, pudo ver la realidad de los animales muertos, y que fallecieron. Era terrible el panorama de ver acá. Antes los crianceros enviaban los animales a la cordillera a alimentarse, a pastar,
En aquella época los enviaron a morir, porque en realidad estaban muy débiles, y los pocos que se salvaron fueron llevados al sur, en muy malas condiciones, y algunos murieron en el trayecto. Entonces nosotros tampoco queremos eso para nuestros niños. Según la Constitución actual también, la del 80, dice que todos nacemos libres y en igualdad de derechos. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que no nacemos en igualdad de derechos, porque tenemos niños que no tienen el acceso al agua, o que es muy precario, donde sus madres, ¿cierto?, son las que se ven más afectadas por el cuidado, el lavado, la alimentación, donde a veces una familia entera tiene que bañarse, lavarse con la misma agua para optimizarla y luego echarla a los jardines. Vemos también que a nivel de educación, la Ley General de Educación nuestra, la actual, dice que debemos cuidar el medio ambiente y también como un derecho de los niños, ¿cierto? Vivir en un entorno limpio, libre de contaminación. O sea, hoy día estamos vulnerando todos los derechos de nuestros niños y niñas, y ellos son el futuro de lo que vamos a dejar. Entonces, cuando vemos el río Petorca, el río Ligua seco, pero vamos hacia arriba a la cordillera y vemos tremendas piscinas con agua, ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, de cómo está intervenido el río, donde cómo se capturan estas aguas que no alcanzan a bajar, y las pocas veces que en el año, no sé, 2017, hubo bajada del río, estábamos todos muy felices. Nos convocamos, pero el río duró horas en el cauce, porque está tan intervenido, está tan drenado, y tal como decía Marcela, también hemos sido testigos de cómo la gente que defiende el agua son violentados, son maltratados, son amenazados, porque en realidad hoy día el agua es un negocio, y ahí tenemos plena confianza en nuestras constituyentes, nuestras y nuestros constituyentes de Moatima, que si bien las primeras fueron 4 mujeres poderosas, Manuela Arroyo del distrito 23, la Caro Vilche, que es la única grande nuestra acá en la provincia de Petorca, geógrafa, la Manu Arroyo, abogada constitucionalista, más la Yarela Gómez del distrito 27, la Ivana Olivares del distrito 5, se suman grandes personeros también como Cristina Dorador, por ejemplo, se suma el Dino Azulado, ya me voy a acordar de su nombre, que también es constitucionalista de acá del lado de Quilpué, Villa Alemana. Entonces tenemos grandes personas hoy día y tenemos una gran esperanza de que sí podemos cambiar las cosas. Y la esperanza es muy grande. Ayer, con orgullo, decíamos, bueno, aparte de celebrar el 18 de octubre, que marca un hito en la historia de nuestro país, un hito nuevamente violento, lamentablemente, para quienes no vivimos en la época del 73, del golpe militar, pero si hemos leído libros, creemos que hay historias que se vuelven a repetir, tal vez un poco menos violentas, pero sí son violentas en cuanto a la dignidad de las personas. Destacar también que Moatima, no solo Moatima provincia de Petorca o Moatima La Ligua, sino que a la fecha nosotros tenemos 26 Moatima a lo largo de todo Chile, y desde Arica a Magallanes, como dicen. Hemos crecido bastante porque la problemática ha crecido bastante, lamentablemente. Y bueno, creemos que desde ahí es fundamental reforzar desde las diferentes vías nuestros voceros, tanto Rodrigo Mundaca como Lorena Donaire, en sus áreas, ¿cierto? Y todos los demás aportando desde nuestras realidades, de nuestras visiones. Entonces es ahí donde con Marcela tenemos esa complicidad, nos encontramos y buscamos nuevas formas de dar lucha, cosas que también sean cercanas a la comunidad, y puedan entender con mayor claridad el mensaje también. Es ahí donde conocimos a Patricia Domínguez en el GAM, en Santiago, que hace este bonito enlace, y jamás pensamos que íbamos a trabajar con ella, y jamás pensamos que podíamos visibilizar nuestra problemática en este espacio, así que también se agradece muchísimo, Soledad Gutiérrez, el estar acá. No, a vosotras, y sobre todo quería, volviendo, porque has mencionado muchísimas cosas que yo creo que son muy importantes, ¿no?, de rescatar y de igual pararnos un poquito en todas esas cosas. Primero, una cosa que yo continúo con esta idea de las imágenes, ¿no?, porque muchas veces en nuestra cultura visualizamos mucho. Cuando decimos que alguien recibe 3 horas al día de agua, o que recibe, ¿no?, porque es abstracto, dices, realmente el grifo funciona durante 3 horas y ese es el agua que puedes coger.
Y luego vosotras, que esa es una de las cosas que has mencionado, ¿no? Tímidamente nos organizamos, porque eso nos lleva a otro tema después, que es la violencia y es las amenazas que reciben, ¿no? Pero primero, si queréis, nos organizamos para poder llevar botellas de agua. Yo he visto las imágenes de vosotras repartiendo garrafas de agua a las diferentes comunidades, ¿no? Y eso es una cosa que intentáis hacer todas las semanas y que se hace pues, también a través de las aportaciones que se realizan a la página de Modatima, que se puedan recoger, ¿no? Que eso también queremos rescatar para que en la página web del Stage está el link a la página web de Modatima y que se puedan seguir haciendo contribuciones porque la lucha sigue. No es que el agua vaya a llegar mañana, por muy ilusionante que sea el proceso constituyente y haya una esperanza para posiblemente que se manifestará en 2022, ¿no? Porque los plazos son otoño de este año, pero si no hay 3 meses de prórroga y sería 2022, el proceso hasta ese momento, contando con que todo saldrá bien y que todos y que se conseguirá cambiar el acceso al agua, sigue un proceso que también es necesario. Y yo quería hablar sobre esas amenazas, ¿no? Porque hoy en esta conversación también iba a estar con nosotras Verónica Vilches, que también es activista y una de las personas responsables del agua en la zona y que ha recibido muchísimas amenazas últimamente y que también hablamos con Rodrigo Mundaca en su día, que recibió el premio en Nuremberg y también ha sido amenazado de muerte, y cómo el ser defensor medioambiental, luchar por unos derechos básicos, que ya no es simplemente luchar por la comunidad, por mantener la vida, ¿no? Por no tener pueblos que son desplazados y que tienen que abandonar sus lugares porque no hay otras opciones. Hay algo que es importante también rescatar, que Latinoamérica es, según Global Watchers, uno de los países, o sea, una de las zonas, una de las regiones del planeta más peligrosas para ser defensor medioambiental, que se firmó el Acuerdo de Escazú, en el que se proponía o que Chile formó parte de las primeras negociaciones, incluso de la escritura, tomó parte en la segunda reunión que tuvo lugar en Santiago y luego no se firmó, que era un compromiso para defender a los defensores medioambientales, y que un compromiso con la comunidad a un nivel de base realmente es poner en riesgo, es ponerse en riesgo a una misma, ¿no? Y eso yo creo que también me gustaría que nos pudierais explicar cómo se vive, cómo el recibir, o sea, cómo se sobrevive a eso, porque al final hay un compromiso, pero también hay una reacción muy humana, que es el sentir la inseguridad, el miedo y el saber que, bueno, pues esa amenaza está ahí presente. Bueno, a mí en lo particular no me ha tocado vivir todavía esa experiencia de ser violentada o amenazada, sí de vivir desde muy cerca el caso de Rodrigo, cuando aparece, cierto, su imagen con lo que fue la última, 2019 o 2018 fue, 2019, con un tiro en la también. frente. Luego, hace muy poquito, Verónica Vilches, que ya venía tras una seguidilla de amenazas y amedrentamiento, nosotros la fuimos a acompañar a hacer una denuncia en las instituciones correspondientes y en realidad no sucede absolutamente nada. Y la última, donde le queman el auto de su madre, afuera de su casa. Entonces, han buscado diversos mecanismos. Verónica es dirigente hace mucho tiempo de la PR San José. Ella se las tiene que ingeniar para otorgar agua a su comunidad, desde los adultos mayores, ¿cierto?, a los más pequeños. Y también estuvieron un tiempo con el pozo seco. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Comprar agua a otra APR, que es Los Molinos, que está al frente. Entonces, la vía de un dirigente que defiende el uso del agua como un bien de uso público, ya es bastante peligrosa hoy día en nuestro país, porque ya hemos visto cómo nuestra gente ha sido violentada desde defender, y por lo mismo porque el agua es un negocio grande, es un negocio donde se puede lucrar bastante a raíz o a partir de las necesidades de la gente. Porque, por ejemplo, en Petorca, que es una comuna pobre, ¿cierto?, no tiene grandes ingresos, como una que esté, por ejemplo, en la orilla de la costa, que tiene por lo menos los permisos de circulación, la gente toda quiere ir a comprar sus permisos a ese lugar. Acá no es tanto, entonces son comunas pobres, de bajos ingresos, donde además el municipio tiene que hacerse cargo de comprar agua para llevar a su gente. Entonces, es bastante irrisorio. En
en la comuna cercana, en Nogales, por ejemplo, donde está la Anglo American, hubo una toma del Pozo 9, también estuvimos ahí como a Tima con las viudas del agua, y se tomó el pozo la gente porque la precariedad del agua era demasiado, y después se hizo un fallo de la Corte Suprema que falló que la municipalidad, que también es una municipalidad pequeña, también tiene que hacerse cargo de la gente y ella proveer de agua, pero los reales responsables nunca se han hecho cargo. Nosotros nos decimos que no entendemos el desarrollo, pero hoy día creo que ellos tienen los mecanismos y los medios económicos suficientes para poder desarrollar su economía de una manera más sustentable y sin, ¿cómo se podría decir? Sin violentar la dignidad de las personas, porque yo como profesora también me da mucha pena ver a los niños, cuando vemos a los niños, cuando les fuimos Jaragua Lavero. De hecho, unos amigos de la localidad de Papúa nos ayudaron un día para Navidad y Año Nuevo, donde la gente, una comunidad no tenía agua. Entonces, nosotros en nuestras casas trabajamos mediodía, ¿cierto?, con los funcionarios públicos, y el otro mediodía era, o preparamos las cosas y tuvimos que organizar nuestras casas de manera tal de que nuestros hijos, que son más o menos grandecitos, pudieran hacerse cargo de las compras y nosotros hacernos cargo de ir a dejar agua a esa comunidad, porque tú te imaginas dos celebraciones tan importantes como es la Navidad, donde la gente está en familia, no tener agua para tomar, no tener agua para lavarte las manos. De verdad, es triste, es penoso. Cuando vemos a las niñitas, por ejemplo, la Quebrada del Pobre, que vienen al colegio a la Ligua, y no tienen agua para ellas higienizarse cuando están con la menstruación, por ejemplo, ya baja su autoestima, baja su calidad de vida, y de verdad que les produce un daño grande, entonces, en el aprendizaje, y todo esto además sumado a la pandemia. Entonces yo tengo colegas, profesores que nos juntamos siempre también en las marchas, para dignificar nuestra profesión docente, comentamos estos temas y el panorama es triste, entonces esperamos no tener que pagar costos de vidas humanas. Ya vimos en el 2019 que los animales murieron por la escasez hídrica, los campesinos le dieron eh, sus producciones, las lechugas, era forma de mantenerlos porque no, ni siquiera habían recursos. Entonces, es un conjunto de todo, pero también tenemos casos emblemáticos acá como Macarena Valdés en el sur, ¿cierto? Rodrigo Mundaca, Verónica Vilche, Cristina Ruiz de Mujeres Son el Sacrificio, que también tuvo que salir al extranjero por ser violentada, la Claudia Arco, de acá de Limache, que también tuvo que salir ahora hace unos meses atrás, volvió. Entonces, ¿por qué la gente que defiende los bienes naturales comunes tiene que verse violentada de esta forma? Creemos que no es justo. Y ahí nosotras con Marcela sí nos sumamos desde los otros flancos, y creo que a estas alturas de la vida, todas estas violaciones que se han sufrido, como digo, si bien no son físicas, pero sí son de dignidad, nos invitan a nosotros a seguir luchando y nos quitan el miedo a lo que tenemos que hacer, porque, bueno, se dice, aunque sea redundante, nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer si de verdad creemos que es importante la vida y todas las vidas. Pensando un poco en la comunidad y pensando en tu hija, ¿no? Y ha salido muchas veces mencionada la figura de las jóvenes y los jóvenes que viven allí, y cuál es su futuro, en qué sueñan, ¿no? O dónde se imaginan ellos. ¿Se imaginan construyendo en la región o se imaginan construyendo en otra zona metropolitana, en la zona metropolitana porque es más realista? ¿Qué impacto tiene, ¿no?, en esa construcción de un futuro en la región? Tiene un tremendo impacto porque, como te digo, desde aquí, desde Puyaqui, vemos todos los días cómo nuestros jóvenes se van a la ciudad, se van a Santiago, se van a Valparaíso, porque no se ven en este lugar, porque no ven futuro en este lugar que es netamente agrícola, pero sin embargo viven con esa pena y con esa nostalgia de no poder quedarse en un lugar que es tan bello para vivir, en un lugar donde están sus raíces. Y entonces se produce una cosa que es como
re loca, porque ellos, claro, están todo el año trabajando en las ciudades, en las grandes ciudades, eh, pero en los veranos, en las vacaciones o en las fechas importantes como fiestas patrias o fin de año, vuelven y el pueblo cobra vida otra vez. Vuelven y el pueblo tiene jóvenes, ¿ya? Niños. Ahora los tenemos, pero no en la cantidad que deberíamos tener. Entonces, afecta desde, desde, desde allí, desde el humano, desde las relaciones sociales, y, y, y es una cosa que nadie quiere, o sea, que todos ven, pero que a nadie le importa en el fondo. O sea, más que a nosotros mismos que estamos acá y que vemos que nuestros hijos se nos van y que vemos que nuestro pueblo empieza a quedar sin jóvenes. Eh, Eso no, es bien impactante si uno se pone a verlo así con pinza. Y la rabia que a mí me da o la impotencia que a mí me da es eso. ¿Por qué nuestras autoridades o la gente que tiene el poder no ve eso? Claro, y uno resumiendo dice, claro, porque el poder es el poder y, y, y ellos no lo solucionan porque entonces le quita el poder. Sí. ¿Por qué no le interesan a nuestras autoridades? Porque hemos tenido ministros que tienen derechos de agua, parlamentarios que tienen derechos de agua. Entonces, no hay un real interés. Eso nomás quería decir. Y ahí es donde viene mi siguiente pregunta, y yo creo que luego podéis complementar si vosotros o sea, si hay algo que se queda en el tintero, pero ¿cómo os imagináis? Porque la primera vez que hablamos fue hace un año más o menos, fue en el otoño del año pasado. Han pasado muchas cosas, siguen pasando. ¿Cómo os imagináis si volviéramos a tener esta conversación el año que viene, ¿no? ¿Cuál es vuestra esperanza en un año que está cargado de momentos importantes y en el que hay mucha energía puesta en el futuro? ¿A dónde os gustaría que nos viéramos el año que viene? A mí me encantaría volver a ver los campos sembrados enteros, me encantaría volver a ver a los jóvenes eh, de vuelta. Me emociona un poco y, y, y siento que está bien que me emocione, porque soy ser humano y tengo sentimientos. Eh, Me encantaría que, que nuestros elegidos, que nuestros constituyentes, que nuestros diputados, que nuestras autoridades, que hemos logrado eh, ponerlas ahí ahora, puedan hacer lo que tienen que hacer y no sean reprimidos y no sean, ¿cómo decirlo?, coartados. Me encantaría. Eh, Tengo mucha esperanza, sí, pero también eh, hay mucho miedo y muchos recuerdos, porque yo, al contrario, yo soy más vieja que Raquel, y yo tenía 10 años cuando fue el golpe militar, y, y me da ese susto de que ahora, como tenemos nuestras autoridades que hemos elegido nosotros mismos y que tengo la esperanza de que se van a producir estos cambios profundos de verdad, eh, vuelva a haber algo así como una represión tan grande como fue en ese tiempo. Eso me asusta, pero no quiero que ese miedo me inunde porque siento que si el miedo nos gana, esto no va a pasar y nuestras esperanzas van a quedar ahí. Entonces, para toda una generación que sí vivió el golpe de Estado y que sí sabe los horrores que, que eso produjo, estamos luchando contra eso, contra ese miedo, esa, esa sombra que todavía está en toda una generación.
pero no, yo de verdad tengo mucha esperanza. Tengo esperanza en los jóvenes, en mis hijos y en la gente que hemos elegido democráticamente y que están en este momento en los lugares de poder. Tengo esperanza en que en estas elecciones, en estas próximas elecciones de noviembre, donde vamos a elegir un nuevo presidente, poner más autoridades aún, y una tan importante como es el presidente de la República, pueda ser de los nuestros. Eso. Disculpen que me emocione, pero es que de verdad son cosas que están en uno y que brotan. Que nos atraviesan, ¿no? O sea, que es la vida que nos marca y nos enseña. Son marcas. Bueno, es imposible no emocionarse, como dice Marcela, del relato, porque además se conjugan tantas cosas como pensar que desde los movimientos sociales fuimos capaces de tener 4 constituyentes, que hoy día ya no son 4, hoy día son 6, son 7, que se suman a nuestro movimiento. Tener un gobernador que fue quien visibiliza la problemática del agua junto a otros compañeros jóvenes y mayores también, que han tenido que, justamente lo que dice Marcela, desde esa generación perder el miedo y seguir enfrentándose a estos molinos de viento, diría Don Quijote, pero que hay que ser igual que él, no dejar de luchar, no bajar los brazos. Creemos que los ideales, cuando son colectivos y nos sumamos, nos fortalecemos. Ojalá que el próximo año, si nos volvemos a encontrar, tengamos ya plasmado en la Constitución, ¿cierto? Algo que es determinante para nosotros y para las vidas, que es hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano. Creo que tenemos plena confianza en nuestros constituyentes y que lo vamos a lograr. También queremos y tenemos confianza, tenemos fe que vamos a lograr, ¿cierto?, también que se consagren los derechos fundamentales como a la salud, a la educación, a la vivienda, al medio ambiente. Somos todos seres, me gustó una palabra que escuché, sentipensantes, y eso es lo que nos vuelve humanos. Si nosotros nos humanizamos, nos damos cuenta de lo que estamos, creo que podemos hacer grandes cosas, tal vez con ese temor, esa cosquilla acá, pero vamos a seguir. Los jóvenes nos abrieron una posibilidad y gracias a ellos tuvimos la esperanza de votar a prueba para una nueva constitución. Tenemos esperanza en ese mecanismo, en que vamos a poder proteger el medio ambiente como corresponde, porque desde ahí, ¿cierto?, nosotros sabemos, nuestros ancestros nos entregaron ese legado, lo llevamos en nuestro ADN. La madre tierra nos provee de todo, nos provee vida, y si nosotros no somos capaces de cuidar la vida y todas las vidas, creo que en realidad no merecemos esta existencia. Así que no, esperar que la Constitución se consagre, dar lo mejor de nosotros, visibilizar las problemáticas desde ahora, desde antes y para siempre, y también algo muy importante que aprendimos en un espacio donde nos aventuramos en una candidatura política con Marcela. Todas estas cosas tienen que ser desde la gente, con la gente y para la gente. Ese creo que es el sentido hoy día. Y abrazarnos en esta esperanza que es de todos. Esperamos que celebrar y emocionarnos, pero desde la alegría más que desde el temor. Sí, de todas Pues maneras. Muchísimas gracias, porque sois ejemplo y nosotras desde el Stage seguimos muy interesadas en este proceso y como parte de casi de nuestra andadura. Entonces, bueno, pues espero que nos podamos ver. Bueno, seguimos en contacto y muchísimas gracias por vuestro trabajo. Gracias a ustedes por la invitación, como decir, por visibilizar lo que nosotras hacemos desde nuestras comunidades pequeñitas. Como dice Galeano, gente pequeña, haciendo cosas pequeñas
en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Muchas gracias.